punto cinco, nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias por haber llegado hasta el último día de la semana laboral con nosotros, a inicio del fin de semana, porque hoy es viernes y estamos a 26 de noviembre. Hoy es Viernes Negro, que aunque no es una tradición local, ya tiene muchos años. Que por costumbre los comercios en República Dominicana la han adoptado y por esta razón hay muchos tapones en el día de hoy, más de lo normal. Y sí son tapones per se. Saludos a ustedes, gracias por la sintonía, felices de contar con ella. Saludos, compañero Valentín. Ahora sí, Valentín. Leila, ¿a quién se pareció Valentín cuando entró? Saludos, queridos amigos. Mira, a ¿A quién se propósito, pareció? A usted no le gusta que yo imite, ¿verdad? no, a Eso es egoísmo. propósito, Como usted no puede imitar a nadie, no sea Llegó así, con los hombre. poderes, Valentín, llegó con los poderes. yo no tengo Compila, esa capacidad compila. para imitar a nadie, en eso te doy toda la Es razón. verdad. Ahora, Leila mencionó la palabra tapones. En el día de hoy, y yo presencié uno de los más grandes tapones que yo he visto en los últimos tiempos, y era en la autopista Duarte, desde que sale del kilómetro 9 hasta el último de los elevados. Porque Claro. al ministro de Obras Públicas o a quien fuere en ese ministerio se le ocurrió en el día de hoy, al mediodía, pintar las verjitas de los elevados. Por esa razón se redujo la capacidad de transitar por la zona. Ahí se produjo un tapón de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Eso es increíble. Yo creo que en el día de hoy, dos altos funcionarios del gobierno alcanzaron su nivel de incompetencia, probando así la teoría de Peter. El primero, el ministro de Obras Públicas, y segundo, el director de la policía. Porque a pesar de que el director de la policía se disculpó de lo que dijo esta mañana en un programa de radio, la disculpa lo que hizo fue, creo que, irritar más a aquellos que se sintieron ofendidos por las declaraciones del jefe de la policía. Primero porque lo ¿Y qué hizo fue lo que grabado. dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No, él se disculpó No, ¿qué dijo? en la mañana. Sí, ¿qué dijo? Dijo en un programa que la policía, como parte del programa de reforma de esa institución, no iba a aceptar nuevos policías o nuevos aspirantes a ser policías, personas que provinieran de una familia de madre soltera. Primero, yo creo que eso fue muy ofensivo para aquellas heroínas, aquellas mujeres heroínas que tienen que criarse, valerse, convertirse en padre y madre para criar adecuadamente a sus hijos. Y segundo, dijo otras cosas, como que para garantizar que entraran personas confiables a la policía, esas no fueron exactamente sus palabras, la policía iba a desplegar o iba a iniciar un proceso de investigación de los padres y las madres de aquellos aspirantes a ser miembros de la policía. Yo creo que también eso, yo no sé si él alcanzó a aquilatar el valor de sus palabras, pero yo creo que realmente ha sido de las cosas más absurdas y discriminatorias que yo he escuchado en mucho tiempo. De manera pues que yo pienso que esa disculpa que él hizo, porque no lucía sincero, y estaba evidentemente leyendo un texto, se ve en el video. Entonces yo creo que en esos casos lo aconsejable es que él hubiera dado una declaración escrita, siquiera firmada, y hubiese dicho todas esas cosas, la gente se hubiera visto mucho más sincero de su arrepentimiento y la disculpa hubiesen sido mucho más atendible que lo que apareció en la tarde de hoy. Esas eran las cosas que yo quería decir, las dos cosas que yo quería decir. Y yo creo que, y además yo me pregunto, Valentín, Leila y Olga, y Israel, Israel que se encuentra por ahí si me está también. escuchando, ¿qué tiene Sí, que hacer Israel. por qué tiene que un director de la policía, en las actuales circunstancias, si tiene tantos vehículos de comunicación con su propia gente, con el gobierno y con los ciudadanos, ir a un programa de televisión y someterse cuando él no está preparado para ese tipo de cosas? Y cuando yo digo que él no está preparado, no significa que no sea un hombre preparado, es que no está preparado para esa tarea.
Esa no es su función. Esas no son sus funciones, porque la policía tiene... Pero si no lo hubiese hecho él estuviera ahora mismo cancelando, porque ese es el estilo de este maravilloso país pero lo que de quiero la decir administración es, pública. Escúcheme, él estuviera ahora mismo cancelando al vocero que metió la pata. no, porque el vocero a lo mejor no dice eso. Sí, pero vamos a suponer que lo dijera. Ah, bueno, está Lo bien. estuvieran pero, cancelando. Porque bueno, óigame, porque aquí la pero soga ¿qué tú- siempre se rompe por lo más ¿Qué tú flaco. quieres decir con eso? ¿Que debe ser cancelado el jefe de la policía? No, bajo ninguna Entonces- circunstancia. Por menos de ahí sí han cancelado gente, No, yo sé, pero yo no estoy diciendo eso. No, yo lo que A mí quiero no, a mí decir... yo siempre he estado en contra, recuérdese Sí, que, sí, pero el déjame- discurso, escuchen para que usted siga, el discurso mío siempre ha sido estar en contra de ese tipo de procedimientos, de estar desde la administración pública afectando las garantías penales sustantivas de la persona, es decir, No me hable como penalista. asumiendo cuando, fulano de tal sonó en un proceso, está cancelado. ¿Qué es lo que usted hace con eso? Usted se va al morbo público, al populismo penal, le agrega, le adiciona el criterio de la presunción de culpabilidad de esa persona. Me recordaste a Chávez, está cancelado. Exactamente, pero eso es lo que está pasando aquí ahora. Bueno, está bien, pero Está déjame cancelado. decirte, yo lo que creo es que el jefe de la policía pudo haber enviado, si tenía intención de decir algo importante, porque la gente va a los programas de televisión a responder preguntas. A veces preguntas que nada tienen que ver con las funciones ni con los deseos que tiene de comunicación. A las entrevistas los funcionarios públicos tienen que aprender y los líderes políticos en este país tienen que aprender. Y eso es un consejo que yo lo doy como por mi experiencia en ese campo. Que tienen que, cuando van a un programa de televisión o a una entrevista, van a difundir mensajes, no a responder preguntas. ¿Entiendes? Ese es el problema. Sí, sí. Ese es el problema. Entendido. Y responden cualquier pregunta. ¿Es cierto que usted se ha casado 8 veces? No, yo solamente me he casado 7 veces. ¿Y qué es esto? ¿Entiendes? Ese es el problema. Si él quería, y yo leí todas sus declaraciones, no había un solo mensaje que ameritara que un director de la policía fuera a un programa de televisión o un programa de radio a decir cualquier cosa. Cuando tiene un vocero en la policía, que es una persona adiestrada en ese campo, en su menester. Y muy bueno el que tiene actualmente. Que además es periodista, ejerció el periodismo. Muy buen Entonces, vocero. ¿qué hace un director de la policía? Probablemente le jalaron Si la Balaguer oreja. estuviera vivo, dijera que se hizo en el cajón o Sí. fuera de. Yo creo que fuera de. Porque realmente lo que hizo el jefe Él cometió de la 2 policía, errores hoy. Eso es un error garrafal, por lo menos en lo que tiene que ver con esa afectación. Señores, la mayoría de los hogares dominicanos está compuesto de forma uniparental. La mayoría de las madres son solteras. Madres solteras. De hecho, he aquí un hijo de madre soltera hablando con ustedes. Y que yo sepa, por lo menos, la visión que nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestra madre, es de que lo mismo que dijo Don Miguel, una heroína, una mujer que se fajó para hacer el papel de dos, el papel que está llamado a ejercer, que están llamados a ejercer 2 personas, el padre proveedor y la madre correctora en el hogar. Y eso se conjuga en una sola persona que hace Claro. el doble papel parental. Por eso yo digo que él cometió 2 graves errores. Primero, lo que dijo en la mañana, y segundo, su disculpa, que tuvo muy mal diseñada. Y lo otro peor. Búsquelo Pero estadísticamente. Si no se disculpa, para mí es peor porque quedaría como una persona. Sí, no, yo no estoy soberbia, diciendo, ¿no? Leila, yo no estoy diciendo que no se disculpara. Tenía que disculparse. Yo lo que quiero decir, la forma en que lo hizo no remedió lo que había dicho antes, porque no lucía convencido de su arrepentimiento. Él estaba leyendo un texto, obviamente, estaba leyendo Pero un texto. yo lo que me preocupa, Leila, para que tú continúes, que obviamente ayer fue el día en contra de la discriminación de género, en contra de la mujer. No, de la no violencia. De la de la no no violencia violencia. contra la mujer. Bueno, Y es una forma de violencia lo que hizo el Claro. director de la policía. Claro. Pero para que tú, Leila, de forma protagónica, te robes este programa para ti, porque por la proximidad de ese día y porque Don Miguel tiene que ausentarse, que va a ser muy grata su ausencia hoy. Él lo dice de que como chiste, pero lo siente en el corazón. ¡Sí! Se le dio. Se notó, ¿verdad? Se nota. Solo un paréntesis, Valentín, no me atribuye a mí de que la proximidad de ese día, que yo no soy de las defensoras, todo lo contrario,
de que hayan seleccionado ese día por el tema de las Mirabal, porque yo nunca he creído que el crimen de las Mirabal sea por un tema de género. Nunca lo he visto así. Así que no me atribuye a mí que ese día a mí me interesa. Desatribuido. Desatribuido, no hay problema. No, pero yo creo que fue un reconocimiento que se hizo a la Mirabal. Sí. Porque realmente ha sido uno de los crímenes más brutales que se han cometido. Porque, sí, pero político, no por género. Bueno, no, claro. Bueno, porque esa mujer, esas tres mujeres infundían más respeto que cualquier hombre. Y tan cierto que la gente se le olvida incluir, como ayer hablábamos, don Miguel, a Faustino de la Cruz, ¿se llamaba? Sí, Rufino de la Cruz, el chofer, él fue muerto también, si hubiese sido un asunto de género. Además, no la mataron porque eran mujeres, la mataron por lo que ellas hacían, por lo que ellas decían, y no se olviden de quién eran esposas. O sea, que no era por un tema de que, porque eran mujeres, no era un tema por género. Sí, pero entonces, bueno, ¿qué hacemos con el jefe de la policía? Ningún feminicidio se hace, ningún marido celoso ha matado a una mujer porque es mujer. Exacto. La ha matado por celo o por cualquier cosa, pero no porque es mujer. Te voy a matar porque tú eres mujer. Totalmente. Porque con esa era que vivía. Esa es mi posición. ¿Entiendes? Yo creo que fue algo que incluso honró al país, la lucha por la libertad en la República Dominicana, Leila. Yo creo que y es un reconocimiento al país. Y un reconocimiento a nivel mundial. A nivel mundial que se reconoce. Es decir, se le dio una dimensión internacional a un crimen que pudo haber quedado como un crimen local. A mí me parece pero déjame decirte bien. también, ese crimen, del género. Sí, no, yo sé cuál es tu punto y lo entiendo perfectamente. Lo que yo digo es que ese hecho que ya de un Trujillo fuera de sí y ya un Trujillo derrotado por la expulsión que sufrió de la OEA y el rompimiento de relaciones que tuvo, su atentado contra Rómulo Betancourt, prácticamente puso de rodillas a la tiranía, porque se le prohibió, todos los países de América rompieron relaciones con él, no se le vendía un gramo de arroz, ni un gramo de maní, ni un galón de gasolina, no se le vendían tractores, no se le vendían vehículos, y él tuvo que recurrir a Europa, detrás de la cortina de hierro, es decir, el campeón del anticomunismo en América tuvo que suplirse de lo que le negaban en América, en toda América, e ir al bloque oriental, al comunismo. Al comunismo mismo. Y entonces ya Trujillo, desesperado, tuvo su último acto de locura, porque el asesinato de las Mirabal y de su chofer fue un acto de locura, demencial, de un hombre que ya estaba fuera de sí y que no tenía ningún tipo de capacidad ni siquiera para dominarse a sí mismo. Un hombre que había tenido durante tantos años un control tan grande de la sociedad dominicana y del país entero, no pudo al final dominarse a sí mismo. Entonces, ese es el problema. Pero pasando de un jefe a otro jefe, ¿qué hacemos con el jefe de la policía? Bueno, mira, yo creo, para ser sincero, y para que no se vaya a tener una impresión distinta a la que yo he querido dar, yo creo que él está sinceramente arrepentido de lo que dijo. Porque al leerse él mismo, probablemente como una persona que todo el mundo dice que es un hombre de bien, que no sé, que es un militar de carrera, un oficial de carrera, posiblemente se sintió arrepentido. A lo mejor él dijo, ¿qué he dicho? Aquí todo el mundo es de bien. Bueno, no, pero yo no puedo juzgar a terceros. Sí, yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo que todo el mundo es de bien. Tenemos una sociedad bienhechora, de personas buenas, bien intencionados, todo el mundo aquí todo el mundo es bien intencionado. No que baje, no. No es que me está, mira, ahora está mejor. Subiera. No, lo que yo quiero decir es que probablemente él se arrepintió sinceramente de lo que dijo. Lo que pasa es que la forma en que lo dijo no denota un arrepentimiento, ni porque estaba leyendo un texto y no lo hacía seguro de que en sus ojos y en su expresión no lucía que estuviese diciendo algo que le saliera de su interior, del corazón. Hay una dicotomía, hay posiciones serias, pero ¿cuál de los dos es el sincero? El que dijo que entendía que las personas que provinieran de hogares uniparentales no podían ingresar
a la institución policial y que iban a ser investigados, o el otro que dijo que donde dije digo Diego? ¿Cuál de los dos es el sincero? Bueno, yo no podría decirte, yo creo que ninguno, bueno, el primero fue una bestialidad. Bueno, pues dejémoslo en bestia, dejémoslo ahí, hasta bestia. No, yo no estoy diciendo que él sea una bestia, estoy diciendo que lo que dijo fue una bestialidad. No juzgue ni le dé una interpretación antojadiza a lo que yo digo. Pero ojalá esto sirva de lección a una institución como la policía que necesita ser reformada y que yo creo que hay una intención real. Porque todo el mundo quisiera que hubiera aquí una policía confiable, porque la vida de nosotros depende de cómo actúe la policía y el comportamiento, los valores morales que guíen a todos los policías. Mira lo que pasó con la arquitecta recientemente en tu pueblo. Es decir, nadie quiere ese tipo de policía. La gente quiere una... Nadie quiere ese tipo de ciudadano, porque él no cometió el hecho por ser policía. Él cometió el hecho porque se exacerbó en un momento determinado y respondió de forma airada a un acontecimiento en el que debió tener un procedimiento diferente. No importa si fuera policía o no, pero eso le costó el puesto al anterior policía sin él haber estado ahí presente. Bueno, pero está bien. Eso no fue una bestialidad del jefe de la policía que ya no está. ¿Y quién ha dicho eso? Yo estoy diciendo que eso le costó el puesto al jefe de la policía, pero la bestialidad presente persona personae que cometió el actual jefe de la policía va a quedar sin consecuencias. ¿Por qué? Porque el ejecutivo no se puede dar el lujo de decir, no, espérate, te me vas de aquí ahora tú porque cometiste este error. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se vería que la decisión preasumida tan recientemente como hace unos poquitos meses con respecto al anterior jefe de la policía, se constituiría en un hierro insalvable. Yo no quiero entrar en ese campo. Bueno, está bien, pero eso... Don Miguel y Valentín. Pero un momentito, Israel, un momentito. Oiga, pues usted es egoísta, deje que Israel hable. No, porque yo tengo que irme necesariamente y yo lo voy a dejar a ustedes. Ahora, por lo que tú dijiste, por ejemplo, aunque fue un hombre, que tú lo que te digas, el hombre que mató al arquitecto era policía. Es lo mismo que tú me digas a mí, por ejemplo, de que un grupo de policías salga de noche y trafique con droga. Me dice, no, esas no eran policías, ellos no estaban actuando como policías, estaban actuando como narcotraficantes. Un ejemplo. Entonces, ahí no hay cosas que no pueden separarse una de la otra. ¿Entiendes? Que es muy difícil separar una cosa de la otra. Y yo lo que quiero decir es que independientemente de cuál sea la opinión que uno tenga de la policía o de la gente que forma parte de la policía, yo creo que hay un sentimiento generalizado en la sociedad dominicana de que se necesita una policía confiable en que la gente pueda, en lugar de temerle, como ocurre ahora, pueda sentir cierto nivel de respeto hacia los miembros de esa institución, porque de eso depende la seguridad ciudadana. Y yo voy a decir ahora, como dicen los abogados, y aquí hay 3 abogados, el señor Valentín, la señora Mejía y el señor Abreu. Yo voy a decir, como dicen ustedes, es cuánto. Miren, yo quiero aprovechar que don Miguel está aquí, porque me gustaría plantear un tema que está vinculado con la modificación al presupuesto que sometió el gobierno central de Luis Abinader al respecto de las perspectivas de los próximos 3 meses y los diferentes recortes y aumentos de presupuestos que se plantean en dicha modificación, si me lo permite. Claro. Claro, qué bueno es hablar desde una playa. ¿Y dónde tú estás, Israel? En una playa. Pero deja de echarle vaina a uno, porque eso no se debe. Es una playa falsa, tú no estás viendo. Una playa virtual, me dañaste. Tú no estás viendo que se mueve igualito, tiene un loop atrás, pero, la mata se mueve igual y la ola se mueve igual. Pero la verdad que ese tipo no puede ser más echón. Es tan sincero como el arrepentimiento del jefe de la policía cuando habla. Miren, señores, quiero entonces plantear el tema en el siguiente orden. En donde el gobierno presenta un aumento de las recaudaciones pasando de cercano a los 680,000 millones de pesos, que fue lo presupuestado, a un total de ingresos de 830,000 millones de pesos. Asimismo, aumentó relativamente el gasto a 989,000 millones de pesos, teniendo como resultado un déficit financiero
de alrededor de 159.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo interesante del sometimiento de este anteproyecto de revisión presupuestaria? Las reasignaciones de fondos y la eliminación o recorte de algunos de los presupuestos. Empecemos con los aumentos principales. Por ejemplo, es el caso del Ministerio de la Presidencia, en donde claramente el presidente de la República se aumenta el presupuesto de la presidencia a 4.792 millones. Es el caso del Ministerio de Agricultura, que se aumenta el presupuesto en 1.207 millones de pesos, y el Ministerio de Industria y Comercio, a propósito de que hoy es viernesito o viernes de hito, como dice Leila, en 7.262 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué puntos resalta al respecto de la apropiación de fondos en materia de disminución? Bueno, el Ministerio de Defensa, que va a haber reducido su presupuesto en 1.124 millones de pesos. Y aquí yo me hago una pregunta para que posteriormente especulemos o argumentemos al respecto. ¿Cómo vamos a defender la frontera con 12.000 hombres apostados y una reducción de sus presupuestos en 1.124 millones de pesos? Por otro lado, tenemos que al Ministerio de Relaciones Exteriores se le reduce el presupuesto en 535 millones de pesos, el Ministerio de Hacienda en 702 millones de pesos, el Ministerio de Educación en 5.349 millones de pesos. Es el caso también del Ministerio de Salud Pública, una disminución de 7.768 millones de pesos. El Ministerio de Deporte, que se le reduce el presupuesto en 121 millones de pesos. El Ministerio de Trabajo, 377 millones de pesos. Y uno bien importante, que lo voy a resaltar, que es el Ministerio de Turismo, que inclusive lo comentamos aquí, que va a ser de alrededor de 2.147 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 7.393 millones de pesos. Yo quiero hacer un alto ahí en el caso del Ministerio de Turismo, porque como recordarán, en sentido general, el ministro de Turismo resaltaba que había tenido ahorros por alrededor de 2.147 millones de pesos en el primer semestre del año. No obstante, en sentido general, en todos los órdenes, salvo en los casos relacionados en que esa reducción se le vaya a cortar del presupuesto que queda por ejecutar, en el caso de ese ministerio, porque lo hizo público, dicha reducción se debe a la falta de eficiencia en la ejecución del gasto público. Ese porque lo publicó, lo recuerdo. Y también es el caso del Ministerio de Obras Públicas, que también ha demostrado cierto nivel de ineficiencia administrativa al respecto de la ejecución de su presupuesto. Y vaya que presupuesto, el presupuesto de inversión pública. Hay casos lamentables que también dan al traste con una ineficiencia en el punto de vista desde el punto de vista de la ejecución de sus presupuestos, que es el caso de salud pública, un país que tiene tantos problemas de salubridad y que necesita resolver, y que también va a haber reducido su presupuesto en alrededor de 7.000 y pico de millones de pesos. Esos son los puntos, los ministerios más importantes desde el punto de vista de los montos. Otros ministerios van a haber reducido, por ejemplo, el caso del Ministerio de Administración Pública, que va a haber reducido su presupuesto en 34 millones de pesos, y el Ministerio de Energía y Minas en 904.000 millones de pesos. ¿Qué otros ministerios van a aumentar sus presupuestos juntos con el Ministerio de la Presidencia y con el Ministerio de Industria y Comercio? Va a ser el caso del Ministerio de Interior y Policía, quien hace unos meses gritó porque no tenía dinero para resolver el problema de la seguridad interna, quien va a haber aumentado su presupuesto en 5.189 millones de pesos. ¿Qué les parece? La Procuraduría General de la República. El Ministerio Público. El Ministerio Público, claro. que más bien, yo creo que más que el Ministerio Público es un ministerio de propaganda del gobierno. Pero
va a haber aumentado su presupuesto en 1.500 millones de pesos. Al Ministerio Público le aumentaron 1.500 millones. No, se propone aumentar, porque es un anteproyecto. Pero eso seguro que lo van a aprobar. Pero deben aumentarlo un poquito más, porque eso no lo acerca siquiera a lo que establece la normativa legal, al amparo legal, la distribución que la ley le concede del presupuesto nacional. Mira, otro importante, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología va a haber aumentado su presupuesto en 352 millones de pesos más, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 24 millones de pesos. Al Poder Judicial se le va a aumentar 2.500 millones de pesos. Entonces, ya en este punto... Más que al Ministerio Público. Más que el Ministerio Público, así es. Ahora, ya me gustaría escuchar cuáles son los argumentos que tú tienes, porque te recuerdo que en República Dominicana la ecuación de la sumatoria de todas las leyes que forman parte del presupuesto no es el 100% del mismo. Entonces, no, en ese tú lo sumas y no da 100. Exactamente, da mucho más que 100, porque la inmensa mayoría son porcentajes de nuestro Producto Interno Bruto, Valentín. Entonces, en el caso del Ministerio Público y en todos los órdenes, me gustaría escuchar sus comentarios. El mío. Bueno, tú sabes que aquí se habla de una justicia independiente de forma errada, porque cuando se habla de justicia independiente la gente cree, y hay que explicárselo claramente cada vez que se puede, que el Ministerio Público y el Poder Judicial son uno, y que cuando se habla de partido presupuestaria hacia el Ministerio Público, lo mismo que con los calificativos de independencia, abocados a los principios orgánicos, por así decirlo, que mueven las actuaciones de uno y otro cuerpo, la gente cree que están de forma cohesionada, que actúan de forma cohesionada, y no es así. El Ministerio Público es una parte del proceso penal, aunque tiene incidencia también en otros campos del derecho, porque también tiene presencia en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Administrativo, tiene representación y presencia el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una función diferente al del juez, y por eso que nosotros hemos execrado, por así decirlo, lo que tiene que ver con la aceptación de el mote, la definición, la cualidad presunta de independiente para con el Ministerio Público. Quien está llamado a ser independiente, de conformidad con lo que establece el artículo 149, párrafo de la Constitución de la República, son los tribunales, es el juez, el Poder Judicial. Y nosotros sabemos que hay una anemia desde el punto de vista presupuestario destinado al Poder Judicial y al Ministerio Público. En la actualidad el Ministerio Público está haciendo una labor muy numerosa en términos de casos. Por vías de consecuencia, el manejo de personal y ¿cómo se puede decir? Las erogaciones económicas hacia las acciones llevadas a efecto por el Ministerio Público, que irradian toda la República Dominicana, entonces hacen más costosos, más exigentes en términos económicos, en términos presupuestarios, los dineros que necesita, que requiere el Ministerio Público para accionar de conformidad con las exigencias actuales de la labor que lleva a efecto. Disminuirlo o, que es lo mismo, hacerlo crecer de forma paupérrima con un incremento que no llene las expectativas y necesidades de ese cuerpo, pues entonces es un mentiz a lo que tiene que ver con la presunta independencia procurada hacia el Ministerio Público. La mejor forma de independizar un cuerpo, de modificar un criterio y de aumentar los niveles de eficiencia es aumentando también la partida presupuestaria que va destinada a cuerpos como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, sigue siendo... Valentín, sí. Para ver si yo aplatano y entiendo lo que tú estás queriendo decir, y escúchame un segundito, lo que tú estás queriendo decir es que siempre que el gobierno central tenga que en alguna medida decidir por el presupuesto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ¿verdad que sí? Sí. Y que no sea esto un estricto cumplimiento a la ley, o sea, que tengan quienes dirigen la Procuraduría y quienes dirigen el Poder Judicial
que tengan que ir a darle la boca al presidente en buen dominicano para que le aumente el presupuesto, nunca va a haber tal independencia. Claro, porque no hay autonomía económica. La autonomía... Y la dependencia económica crea dependencia en todos los órdenes. Manín, como dicen los muchachos en el barrio, Manín, es que el que maneja el dinero es el que decide, el que maneja el dinero es el que dirige. Por eso cuando hablábamos del fideicomiso policial, cuando tú estabas aquí, tratábamos el tema, estábamos diciendo que era una especie de privatización de la policía, porque quien maneja el dinero de la policía va a ser el jefe de la policía. Si son los 2 o 3 empresarios, Brian, miembros. Atención, Brian, que esta es la noticia. Si son 2 o 3... que no hay independencia judicial ni del Ministerio Público, siempre y cuando haya dependencia económica. Usted vio qué titulación, Brian, hizo el hermano Israel. Está sorprendiendo el muchacho porque nada más no es buen economista y abogado. Oye lo que está titulando. Atención, titulares. No hay independencia si no se traduce también en independencia económica, dice Israel Abreu en el rumbo de la tarde. Fui yo que lo dije. Pues perfecto, no importa quién lo diga. Lo cierto es que es la realidad. Esa es la verdad de lo que ocurre. Si no hay independencia económica, tal cual lo instituye la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial y la Constitución de la República, que le concede autonomía presupuestaria, autonomía económica, si no hay esa autonomía económica, van a tener que ir todo el tiempo a lamerle al Ejecutivo para que le incremente o le facilite en algún momento donde el muro de contención sea impenetrable desde el punto de vista económico, para que le dé una ayudita. ¿Qué crea eso? Dependencia. ¿Y dónde está Leila? Aquí, escuchándote. Ay, Leila, nosotros no queremos escucharme. Yo lo que quiero saber dónde está Olga, porque a eso sí no la he escuchado. Sí, yo le escuché un ratito al principio. No, yo no le he escuchado. Dijo 2 palabras y creo que se cayó en ese momento. Estoy aprendiendo de ustedes. Ven acá, y esto es una escuela aquí. Sí, claro. Economía y Ministerio Público hoy. No, pero el tema lo trajo el economista. Yo solamente hice un paréntesis, un aporte que le pareció, plugó en el ánimo del economista. En cuanto al presupuesto del Poder Judicial, yo soy partidaria de que el Poder Judicial le aumente el presupuesto específicamente al Tribunal Superior Administrativo, porque es un tribunal que tiene vocación de, con sus decisiones, recuperar dineros del Estado. Esa es mi forma de ver parte de las cosas. Y creo que le asigna muy poco, pero bueno, es una opinión. ¿Y por qué no procurar la independencia de ese tribunal? Como es el tribunal, la alta corte denominada eso no se puede hacer por vía presupuestaria. No, yo sé que no, pero te digo porque tú estableces que se debe establecer un presupuesto mayor para ese tribunal. No, porque como el tema es presupuesto ahora mismo, entonces estamos hablando de presupuesto. Mientras tanto, ese tribunal podría operar a más capacidad, tener quizás más salas o operar en más lugares si tuviera más presupuesto. Que de hecho, llevar más casos, trabajar más si tuviera más presupuesto. Que de hecho la ley establece que debe haber un tribunal de primera instancia en cada distrito judicial de lo relativo al ámbito administrativo. Claro, pero no tiene presupuesto para eso. El Poder Judicial no tiene presupuesto porque la parte administrativa del tribunal administrativo la maneja el Poder Judicial. Así exactamente. No es un órgano independiente, así es, depende del Poder Judicial. Por ende, existe la posibilidad, Leila, que dentro de esos 2.500 millones de pesos, el tribunal, el Poder Judicial en sentido general, dentro del aumento que solicita, ¿verdad? Que siempre lo ha solicitado, existe la posibilidad que en el detalle hayan partidas para el Tribunal Superior Administrativo, como bien tú dices. No obstante, no tenemos ese dato y no resulta suficiente tampoco, porque ambas partidas, tanto la del Ministerio Público como la del Poder Judicial, no cumplen con lo que establece la ley al respecto de los porcentajes.
que mínimamente no, que debe dársele. Mínimamente es lo que se le está dando, que es el mínimo. Israel. Yo creo que un ejercicio serio del gobierno, de cualquier gobierno, criticar a todo lo que tuvieron hacia atrás, es transparentar la distribución del presupuesto en función al presupuesto, a porcentajes del presupuesto en sí mismo, no necesariamente al Producto Interno Bruto. Dime, Valentín. Israel, se han identificado fuentes de ingresos para poder llevar a efecto esos aumentos en las partidas presupuestarias a las diferentes instituciones que tú has mencionado aquí. Perdón, repíteme. Si se han identificado fuentes de ingresos para poder llevar a efecto los incrementos partidarios, presupuestariamente hablando, para las dependencias que tú has mencionado, que se procura un aumento. Claro que sí, claro que sí. La principal, y yo creo que recuerdo que lo discutimos aquí, fue un aumento en las recaudaciones. Tú sabes, el gobierno central ha tenido un aumento en las recaudaciones de alrededor de 125 mil millones de pesos a través de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto es lo que ha provocado este ajuste en el presupuesto, en la inmensa mayoría. Y la otra variable que iba a provocar este ajuste necesariamente, independientemente de que las recaudaciones se hubiesen quedado igual, era que lamentablemente la inmensa mayoría de esas instituciones del gobierno y ministerios, instituciones, direcciones generales, no ejecutaron su presupuesto en la misma medida que lo presentaron en el año 2020. Cité el caso del Ministerio de Turismo, que ellos presentaban esto después, creo que julio, agosto, más o menos, fue para ir para esa fecha que lo discutimos aquí en el programa, donde el ministro de Turismo, David Collado, decía que se habían ahorrado 2.100 millones de pesos, y vemos entonces cómo en esta evaluación del presupuesto y vamos a decir este anteproyecto que viene a revisarlo para ponerlo acorde con las ejecutorias, vemos cómo se lo quitan estos 2.147 millones de pesos, o sea que no fue real y efectivamente un ahorro. Entonces, en alguna medida hay muchas variables que están relacionadas con la ineficiencia al respecto de la ejecución de los presupuestos que le fueron consignados en el mismo presupuesto, valga la redundancia. Entonces, teniendo el gobierno, ¿verdad?, un excedente, un superávit en las recaudaciones proyectadas, vemos cómo tiene que quitarle presupuesto, no necesariamente porque no estén los recursos, sino por un problema de ejecución. Entonces, teníamos razón cuando decíamos que no era posible el que se anunciara que se había ahorrado por parte de algunas instituciones del Estado, porque no estaban para ahorrar, sino para ejecutar las partidas presupuestarias. Así es. Si tú te fijas, las instituciones que han gastado su dinero en alguna medida, el dinero que le fue presupuestado, que esa era su responsabilidad, ¿verdad?, y que suponen haber logrado los objetivos trazados, al margen de las necesidades que hayan, porque se les ha aumentado el presupuesto. Mira, el caso de la ineficiencia, entiendo yo, administrativa de salud pública, es por todo conocido la deficiencia que hay en materia de salud en República Dominicana, además de problemas sanitarios. Entonces, quitarle esa cantidad de dinero del Ministerio de Salud Pública es evidente que fue por una falta de gestión en los recursos. Y entonces pasarse a la misma presidencia, que en alguna medida está siendo más eficiente en la ejecución del presupuesto, de sus presupuestos. Y no sería sustituir un asunto institucional como lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la salud y la facultad gubernamental para llevar efecto la sanación o la respuesta a los reclamos y necesidades en el sector salud, llevarla entonces o destinar una parte de esa partida presupuestaria a la Presidencia de la República, que lo que va a hacer es una gestión, si se quiere, populista de la ejecución presupuestaria dentro del mismo ramo de la salud. ¿No sería una forma de desinstitucionalizar
¿no sería una forma de afectar de cierta manera lo que tiene que ser la institucionalización de la ejecución del presupuesto? ¿Estás Mira, ahí? lo afecta. Sí, sigue. Mira, en sentido general lo afecta. Tú sabes, no puedo decir que no. Ahora, el hecho es que el país tiene necesidades acumuladas de los últimos 50 años y que suponen, ¿verdad?, las autoridades actuales a en alguna medida mitigar todos esos compromisos sociales que tiene. Entonces, al final, el gobierno, sea cual fuere, para que no se vea muy político, lo que voy a decir, tiene que ejecutar esos dineros. Tú sabes, la vía por la que sea, en ocasión de que tú tengas algunas instituciones que no sean lo suficientemente eficientes, en lo que a mí respecta, si están aprobadas por la ley de presupuesto y ratificadas por leyes relacionadas con las ejecuciones de las mismas, para mí es transparente. Que lo gasten a través del Ministerio de Salud Pública o que lo gasten por la presidencia, tú sabes, transparente, porque al final lo que se tiene es que resolver el problema, claro, previo a que sea aprobado por una ley. ¿Tú me entiendes? Que es el caso. Yo están sometiendo este proyecto para finalmente ejecutar dineros que recaudaron y que en alguna medida también fueron percibidos a través de préstamos. Es que no es lo mismo, Y, Israel. y finalmente, no es lo mismo, no es lo mismo, no. Yo creo que esa está mejor. Que esta está mejor que el Esa, gobierno central de forma directa, sin la especialización y la capacitación que obliga y la tecnificación que obliga la parte institucional del aparato de gobierno que tiene que ver con los asuntos de salud, gaste el presupuesto a que lo gaste este. No es lo mismo. no, a lo que yo me refiero de manera específica, vamos a poner el caso de salud pública. Esos fondos, X porcentaje se le transfiere a la presidencia de la República, que influye en todos los órdenes, puede tomar decisiones en todos los órdenes a nivel gubernamental, de manera directa a través de su presupuesto y de su ministerio, la presidencia. Si yo como presidente, ¿verdad?, veo que en alguna medida una institución no es eficiente y efectiva al respecto de los logros, de los compromisos sociales que tiene el gobierno en la ejecución de su presupuesto, entonces, como quiera, las necesidades están ahí. Entonces, ¿qué yo haría? Yo haría lo mismo que está haciendo Luis. Bueno, vamos a tomar ese dinero y a transferírselo a quienes son real y efectivamente eficientes y quienes están logrando sus objetivos. Yo entiendo que eso, y vuelvo y te digo, siempre y cuando sea sometido a través de una ley, que es lo que está haciendo el gobierno con someter este anteproyecto. Es como que en la familia, y voy a poner un ejemplo lo más didáctico posible, espero tener razón, tú tienes 4 hijos y es como la historia bíblica de los talentos. El que no sepa administrar sus talentos, lamentablemente no va a tener éxito en el desarrollo de los mismos. Entonces, El problema es que el beneficiario último de la administración de los talentos no es el administrador de los talentos. El beneficiario último y la persona a la que tiene el derecho al final de lo que tiene que ver con los índices de bienestar en aumento por un servicio obligado que está marcado en el sector salud, es el pueblo. Y porque sea ineficiente, por ejemplo, el ministro de Salud, supongamos, no le estoy diciendo que lo sea, pues entonces tú no puedes decir, déjame quitarle esta partida presupuestaria al Ministerio de Salud porque no supo ejecutarla, cuando eso de forma directa representa una afectación de la calidad de la salud, de la demanda que tiene en términos del sector salud la persona a la que está destinada finalmente toda la parafernalia desde el punto de vista organigramático, institucional, presupuestaria, que es el usuario del sistema de salud. Estoy muy de acuerdo contigo ahora, vuelvo y te digo, si tú tienes que distribuir, ¿verdad?, 100,000 pesos entre 4 de tus hijos para lograr objetivos independientes, cada uno de ellos, y alguno de ellos en alguna medida no pudo lograr los objetivos que se trazaron, al final tú como quiera tienes que, por ejemplo, si tú estás haciendo un sancocho, tú tienes que terminar de cocinar el sancocho, entonces tú mismo sales y vas a comprar el gas y se acaba, o vas a comprar los plátanos si quieres echarle plátano, por poner un ejemplo. Entonces, te lo estoy poniendo desde el punto de vista micro,
pero al final el sancocho tiene que concluirse y es lo que está haciendo el gobierno. ¿Tú me entiendes? El gobierno no puede esperar que se acabe el año, ¿verdad?, del presupuesto que ya le fue aprobado para hacer las modificaciones y los ajustes necesarios. Si tú te fijas, hemos tenido, creo que con este es la tercera revisión al presupuesto. Entonces, eso es relativamente directamente Y no proporcional. es más fácil sustituir al administrador, a la persona que ha sido ineficiente. Está bien, es más fácil. Lo cambié por otro, pero al final tú llevas un año que va en su tercer trimestre de ejecución. Tú tienes que resolver el problema que tú vas a tener al respecto de la ejecución de tu presupuesto. Ese dinero hay que gastarlo, porque tú sabes qué es lo que pasa. Si el gobierno tiene un peso de excedente en su presupuesto, para el año que viene eso es un ingreso extraordinario que tienen que restárselo a los ingresos, cuando debió ejecutarlo real efectivamente. Pero Israel, ¿y tú crees que es lo mismo por invertir? Tú dijiste que al sector turismo le restaron unos chelitos. ¿Tú crees que es lo Sí. mismo ejecutar el presupuesto, los dineros del presupuesto, los talentos que tú establecías en el sector salud, en el sector agrícola, en el sector, por ejemplo, que en deporte? O sea, ¿tú crees que la falta de ejecución en deporte se traduce a la misma afectación que es la falta de ejecución en el ámbito de la salud? En todos los órdenes son deficiencias. Eso sí han demostrado todo. Sí, Porque pero también el presupuesto de deporte no es el mismo que el de salud. no, Tú yo te sabes. estoy diciendo, supongamos, en deporte no ejecutaron 200 millones. ¿Tú crees que es lo mismo decir, mira, vamos a quitarle esos 200 millones que ellos no ejecutaron y a dárselo a la presidencia? A decir, por ejemplo, que una situación cada vez más demandante como es el sector salud, que demanda cada vez más y mejor servicio, que requiere cada vez más recursos, decir, mira, por una ineficiencia, por una incapacidad del director de salud, no se invirtió 400, se invirtieron 400 millones del presupuesto, entonces vamos a quitárselo a ellos y a darse la presidencia, ¿no es lo mismo? No, pero mira, Valentín, tú tienes mucha razón. Y de hecho, si analizamos ahora el año y pico de gobierno que tiene Luis Abinader, se ha dado como tú lo estás planteando. Recuérdate que se desarrolló un conflicto entre el primer ministro de Salud Pública, ustedes me recordarán el nombre, Plutarco Arias fue. No era Jaques, bueno, Plutarco. Plutarco, sí. Tal Y cual. Plutarco Arias. Arias, que fue el primer ministro de Salud Pública, e inclusive se hablaba con la vicepresidencia de la República, cosa que concluyó en que don Plutarco renunciara y fuera entonces designado quien actualmente ejerce dicho puesto. Inclusive, no, yo creo que el actual incumbente entró en el 2021, ustedes me lo confirmarán. El hecho es que ese manejo, que ha sido relativamente cuestionado y que internamente al gobierno le ha provocado una situación donde uno de los el primer ministro de este gobierno de salud se vio obligado, vamos a decir, a renunciar, es evidencia de la situación que tiene el ministerio. Ahora, lo que yo no quisiera escuchar es cualquiera de esos ministros que fue un dinero que se ahorraron. Yo no quiero que se ahorren un centavo en salud. Yo no quiero que un hijo mío vaya a un centro médico, le den una receta y que la mamá me diga que se ahorró 1,000 pesos y porque no le compró un medicamento a uno de los muchachos. En eso se traduce. ¿Tú entiendes, Valentín? Perfecto, pero esa es mi preocupación, Pero vuelvo y justamente. te digo, se han mostrado conflictos en un año y meses que tiene el gobierno. Tú sabes, y han concluido en que uno de sus funcionarios renunciara y en este momento entonces esté provocando que se le reduzca el presupuesto a una institución tan importante como esa. Tú sabes, yo me pregunto, y yo creo que este ejercicio lo hemos hecho aquí, si nosotros, y es el caso del tema del Ministerio de Defensa, se le va a reducir el presupuesto en 1.124 millones de pesos, según si aprueban esta modificación al presupuesto. Si Bueno, hacemos un ejercicio matemático rápido, Leila, Olga y Valentín, cada 30 metros, en los 370 metros que tiene la frontera, debería haber un guardia armado, ¿verdad? Cada 30 metros, si dividimos los 370 kilómetros entre 12,000 guardias, sale a 30 kilómetros un militar. Yo quiero que me digan a mí cómo que vamos a defender la frontera.
Mira, Israel. De hecho, yo no creo que hayan todos esos hombres que establece el gobierno, no lo creo. Ya acabamos, Y señores. muchos están presos. El jefe aquí, Gabriel, está haciéndole seña a Leila. Que ya acabamos, Israel. Disfruta tu fin de semana. El lunes tenemos tu consulta financiera. Mientras tanto, señores, disfruten este fin de semana. No cojan muchos tapones, que hoy estamos en Viernes Negro. Gracias por haber sintonizado esta semana con nosotros. El lunes a las 4 tendremos otra entrega de este programa. Mientras tanto, feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba hasta el lunes. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Desde el lunes 29, cada día usted tendrá una cita con las diferentes especialidades médicas y la información que necesita para una vida saludable. Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. La Fundación Quiéreme Como Soy presenta la película Lo que siento por ti. Una conmovedora historia ganadora de más de 20 premios en nivel nacional e internacional. Una película protagonizada por Nashla Bogar, Fran Peroso y Félix Hermán, con la participación de gran parte de las más consagradas estrellas de la actuación dominicana. Prepárate para recibir esta película en nuestra Ruta del Cariño con su cine móvil en tu comunidad, donde podrás disfrutarla junto a tu familia, con entrada gratis en 2 tandas, a las 5:30 de la tarde y a las 7:30 de la noche. La Fundación Quiéreme Como Soy presenta gratuitamente en tu comunidad la película Lo que siento por ti. Quiéreme como soy. Quiéreme como yo te quiero a ti. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Certa Mattress? Nuevo colchón Sterling de Certa Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Certa. We make the world's best mattress. Bueno, ahora no se necesita visa para buscar esos chelitos de allá, porque eso es todos los días. Nueva York Real, tu gran manzana. Juégalo todos los días y podrás ganar por tan solo 20 pesos hasta 5 millones de pesos si le pegas a 3 números más el color favorito de tu gran manzana. Y si solo le pegas a los 3 números, te ganas 200,000 pesos. Pero oye bien, si le pegas a cualquier número de tu jugada, ganas como quieras. Porque con el Nueva York Real, si pegas un número, también ganas. Nueva York es Nueva York y es real. Nueva York Real, tu gran manzana. Un producto Lotería Real. En Black Friday Jumbo, tu única misión es ahorrar. Desde el jueves 25 al domingo 28 de noviembre, recibe un 20% de devolución en toda la tienda al pagar con tus tarjetas de crédito American Express de Scotiabank. Adicional, recibe un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Suma CCN American Express. Promoción de tarjeta también aplica en jumbo.com.do. Ciertas restricciones aplican. Presidentes dominicanos en la historia. Un documental que muestra la realidad del poder. Una mirada a los 47 presidentes que hemos tenido en el período 1844-1966. ¿Es verdad que nosotros tuvimos un presidente que no sabía ni leer ni escribir? Una reflexión sobre los presidentes más cuestionados y los que merecen ser recordados. Presidentes dominicanos en la historia. Una producción de Eury Cabral y Zinaida Rodríguez. Lleva toda tu familia a disfrutar de esta entretenida clase de historia que nunca olvidarán. Presidentes dominicanos en la historia. A partir del mes de diciembre en un cine muy cerca de usted. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El Ministerio de Interior y Policía reveló que ultiman detalles para dejar en funcionamiento en La Vega la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Por otra parte, la ministra de Cultura, Milagros Germán, hizo entrega de un cheque de $1.000.000 a la artista Anioma Prandi, ganadora del Gran Premio de la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales 2021. Finalmente, al ser entrevistado en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media, Andrés L. Mateo precisó que el crimen de las hermanas Mirabal fue la manera desesperada de preservar los poderes de autoritarismo extremo del gobierno de Trujillo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Diulca Pérez. Los poderosos ya están en el aire. Buenas tardes, señores. Estamos en Navidad, por eso nosotros comenzamos el rumbo de la tarde alegres, felices y sobre todo porque contamos con ustedes en sus casas, en sus carros, en el taponazo del Black Friday. Don Georgie, un abrazo fuerte. Aquí lo esperamos. Mire, una sorpresita para Georgie. Dijo que a lo mejor llegaba para despedir el programa. Mire, venga aunque sea para despedir el programa, porque yo le traje una cosa, algo que a usted le gusta, y lo traje de la marca que a usted le gusta, ¿ok? Oye, además, si tú oyes el cuento que hizo antes de... Señores, gracias porque siempre este contacto con ustedes, siempre estas 2 horas son para nosotros muy constructivas. Así es que bienvenidos al rumbo de la tarde con los poderosos Georgie Rodríguez, Rudy González y Diulca Pérez. Don Rudy, buenas tardes. Buenas tardes, doña Diulca, buenas tardes, Paul, Brian. Olga se ausentó y Georgie está en el tapón. Sí, señor, pero hoy es Día Internacional, Día Nacional del Merengue, un día importante en nuestro folclore y por eso Paul comenzó en una mezcla entre merengue y Navidad. Entonces él dijo, bueno, pues Paul, un hombre inteligente en estos menesteres, dijo yo voy a hacer un doble play con las bases llenas, Navidad con merengue. Así mismo es, señor Paul, señores amigos que están con nosotros. Hoy, la primera media hora, vamos a hablar de algunos temas del país. Uno que no podemos dejar es la metida de pata múltiple del jefe de la policía, porque la verdad que